Cuando vamos a un evento o a una charla y tenemos un proyector enfrente, nos enfocamos quizás un poco más en lo visual. ¿Escuchamos a la persona? Sí, lo escuchamos. Pero estamos pendientes a lo que está delante, escrito. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ese es el punto hoy. Vamos a ver cómo andan nuestros oídos. Y vamos a platicar acerca de los conflictos. ¿Qué les parece? Tema fuerte, ¿no? Entonces, cuando ya terminemos, esa hojita ustedes me la van a llenar. A ver cómo les fue escuchando. ¿Bien? Ok. Entonces empezamos. En el diccionario aparecen muchas definiciones de conflictos, pero para yo no complicarlos, le cogí la más fácil. El conflicto no es más que una, digámoslo así, es una oposición o un desacuerdo entre personas o un grupo, ¿ok? Eso es el diccionario, pero ya directamente en lo que es la psicología, nos hace ver que el conflicto no es más que un choque de enfrentamiento entre ideas, valores e intereses. Sin embargo, cuando estas tres cosas se complican, esto puede dar lugar a una crisis existencial en la vida de la persona y puede producir grande angustia, desesperación, inseguridad y cosas que lo pueden llevar a desencadenar un evento traumático en su vida. ¿Por qué? Porque la persona conflictiva, si no se trata, siempre va a seguir siendo conflictiva y va a traer conflictos al grupo donde quiera que esté. O sea, va a ser algo constante en su vida. ¿Ok? Para nosotros, los conflictos usualmente se manifiestan en pleitos, disputas y a veces lo más extremo puede llegar a la violencia. A veces ustedes quizás han visto personas que están hablando de algún tema muy normal y de repente empieza una discusión. ¿Por qué? Somos personas diferentes, tenemos pensamientos diferentes, creencias diferentes. Por tanto, dicen que en mi país cada cabeza es un mundo, porque pensamos distintos. Pero el problema está cuando ya lo que pensamos queremos imponérselo a los demás. Y ahí está el problema. Evidentemente se va a formar el conflicto. Y si no sabemos manejarlo, se sale de control y hasta golpe hay en ocasiones. O sea, se llega a la violencia. No todos los conflictos son malos. Porque hay conflictos que pueden aparecer para que nosotros nos demos cuenta de que no andamos bien. Cuando nos damos cuenta de que no andamos bien, ¿qué es lo que hay que hacer? Sentarse, platicar, buscar soluciones y decir, bueno, hay un conflicto, vamos a ver cómo podemos resolverlo. Entonces, eso nos va a permitir crecer como seres humanos. Crecer como empresa, crecer como grupo, donde quiera que nos encontremos, si el conflicto se ve desde esa perspectiva, nos va a permitir crecer y cambiar lo que estamos haciendo para mejorar. Por eso no siempre el conflicto es malo. Entonces, hay elementos, 3 elementitos fundamentales en un conflicto. Nosotros, somos las personas, el problema que se genera y el proceso por el cual se pasa antes de que algo sea un conflicto. ¿Por qué? Pongamos un ejemplo. El pastor me dice a mí, Bere, yo necesito que tú convoques a mi equipo de trabajo porque voy a tener una reunión con ellos porque se está hablando mentira en algo que yo dije y no fue así. Vamos a enfrentarnos. Un ejemplo, ¿verdad? ¿Ok? Me salió. Entonces yo le digo, lo reúno a ustedes y le digo, bueno, el pastor quiere una reunión con ustedes porque dijo que ustedes están hablando mentira. ¿Cómo llegó la información? ¿Llegó distorsionada o llegó correcta? Según su criterio. Según el criterio de ustedes. ¿Llegó correcta o llegó distorsionada? Distorsionada. Llegó distorsionada.
porque el pastor en ningún momento me dijo a mí que le dijera a ustedes que estaban hablando mentira. Entonces, ahí hay un conflicto. ¿Quién lo ocasionó? Yo. Entonces, cuando el pastor vaya a la reunión, la reprendida voy a ser yo, porque yo fui la que actué mal. La información llegó, él comunicó lo que tenía que comunicar, pero yo distorsioné lo que él me había dicho. Por ende, se causa un conflicto. Ese es el proceso que tuvimos que pasar para que se convirtiera en conflicto. ¿Ok? Entonces, existen pasos para poder eliminar el conflicto de nuestra vida, del grupo, de nuestra persona, de donde estemos. Son los siguientes. Lo primero es reconocer. Ah, mira, yo dije que el pastor había dicho mentira, pero no es cierto. O sea, yo actué mal. La raíz del problema, ir directamente ahí. Ese es el primer paso. Reconocer lo que está pasando y de dónde surgió. El paso siguiente es buscar alternativas para ver qué se puede hacer para solucionar ese conflicto que yo provoqué. Evidentemente, tendría que ser la verdad, decir realmente lo que él mandó a decir. Pero ya está dañado, ¿ok? Porque ya ustedes escucharon todo eso y pues hay que buscar la solución. Discúlpenme porque el pastor mandó a decir tal cosa y yo dije lo que no era. Solución al conflicto, ¿ok? Lo otro es sentarse a platicar y escuchar. Eso es súper esencial para nosotros poder resolver un conflicto. La escucha activa. Con la escucha activa, ¿qué vamos a hacer? Si estamos en un grupo, vamos a llegar y cada persona va a dar su opinión. La opinión del pastor Luis no tiene que ser la misma mía, porque somos personas distintas. Y cuando todas las opiniones estén ya sobre la mesa, entonces tomamos consenso de todo y se hace una sola opinión. Y por eso el conflicto se resolvería. ¿Por qué? Porque esa es la fase de negociación. Cuando todos platicamos, cada uno aportando lo que cree que se debe hacer, llegamos a un consenso, que es la parte fundamental para resolver un conflicto. Porque en el consenso lo que vamos a hacer es permitirnos escuchar las opiniones y elegir lo que más se adecue a esa situación para resolver ese tema. Y con la resolución del conflicto, pues vamos a estar en un punto donde ambas partes se van a beneficiar de lo que se dijo y de lo que se hizo. Existen diferentes tipos de conflictos en la vida. Está el interpersonal, que esas palabritas a veces se le enredan a uno, y el intrapersonal, y el grupal también. Entonces, el interpersonal es aquel que se da cuando hay un desacuerdo, porque existen prejuicios entre sí, pero se da usualmente en un grupo de personas que tienen un estrecho vínculo, usualmente familia o amistades. Este conflicto casi siempre se produce por situaciones emocionales, ¿ok? Y el intrapersonal es el que tenemos con nosotros mismos. Hay un descontrol, existe un súper desequilibrio entre lo que quiero, lo que siento y lo que pienso. Son tres cosas muy diferentes. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quiero hacer? Estoy pensando que quizás si hablo con el pastor para que me ayude a conseguir un trabajo, pero ¿y cómo lo hago? Porque tengo vergüenza. Tengo un conflicto en mí, tengo un conflicto interno. Quiero hacerlo, pero no sé cómo hacerlo porque quizás él no me vaya a entender. O mis palabras no sean las más adecuadas para yo expresarme y que él pueda entender lo que yo quiero. Porque a veces hablamos muy lindo cuando estamos solos, quizás en el espejo o en el baño. Pero cuando tenemos que enfrentarnos a hablar con un grupo de personas o con alguien que quizás no es tan de nuestra entera confianza, pues
se nos acortan las palabras y nos trancamos. Eso es un conflicto. Y es muy simple resolverlo, pero a veces no sabemos cómo. Entonces, para conclusión, o concluir, digamos lo mejor, ¿verdad? Los conflictos, cuando lo tenemos, marcan nuestras vidas de una forma muy brusca. A veces para bien, a veces para mal. Pero, por ejemplo, en un conflicto grupal, se lucha por tener poder, porque mis intereses debo ponerlos sobre cualquier otra persona. Ahí hay un conflicto. Cuando trabajamos en equipo, surgen muchos conflictos, porque no siempre las personas van a estar de acuerdo con lo que decimos. Pero sin embargo, la idea es que lleguemos a unanimidad de conceptos. Y con eso pues podamos tener la solución a los conflictos que surgen entre nosotros. En la Biblia, nosotros podemos ver que siempre han habido conflictos. Por ejemplo, en Gálatas 5 hay una parte donde habla de la relación con Dios, según pude leer. Hay una hoja que el pastor le va a dar luego que tiene diferentes versículos que yo la hice para que ustedes tengan esos versos y después los puedan analizar. Y si quieren pueden tomar notas de qué pudieron descubrir en esos versículos bíblicos. ¿Por qué? Porque también en la Biblia se refleja el conflicto. Eso nos ayuda a nosotros a entender que desde la fundación del mundo hay conflicto. ¿Por qué? Porque la graciosa de Eva y el bonito del esposo hicieron un desastre. La idea de Dios cuando nos creó fue un mundo perfecto. Un mundo sin conflictos, sin problemas, sin enfermedades, sin ninguna de esas cosas que hoy pues nos aquejan como seres humanos. Y el conflicto yo diría que no es tanto ni siquiera algo racial o étnico, sino es algo que surge por el pecado realmente. ¿Por qué? Porque al Dios crearnos para tener una comunión estrecha con Él, de obediencia y todo lo que incluye la relación con Él, y nosotros pecar, se rompió esa relación. Se rompió esa obediencia que debíamos tener hacia Él. Y es increíble, pero hasta en una desobediencia de alguien puede traer un conflicto a un grupo. Puede traer un conflicto a uno mismo, porque acarrea consecuencias. Y después no sabes qué pasó, ni cómo pasó. Pero tu obediencia fue lo que acarrió que eso surgiera. Y al surgir el conflicto, entonces te vas a ver involucrado en algo que ni siquiera quizás querías estar. Entonces, Jesús tenía una forma muy particular de hacerle ver las cosas a la gente. ¿Okay? Jesús no te obligaba, Jesús te hablaba. En ninguna parte de la Biblia vemos que Jesús manipuló a alguien para que hiciera justamente lo que él quería. Él tenía una forma muy chévere de hablar y trabajar con la gente y de resolver los conflictos con la gente. Él te traía a su terreno, pero de una forma sutil, de una forma donde tú ni siquiera sentías que te estaban arrastrando hacia allá. Era la forma más fácil para que el ser humano pudiera comprender qué era lo que debía hacer para resolver conflictos. Hoy en día nosotros no obligamos a la gente, lo manipulamos, buscamos la forma de que se haga lo que queremos. Es lo que se hace en el mundo. ¿Ok? Y nosotros como cristianos debiéramos tomar de Jesús y hacer las cosas como Él las hacía. Él te hablaba, Él te traía a su terreno, pero con sutileza, sin obligarte, sin manipularte, sin querer controlar absolutamente todo. Al final de cuentas, terminabas donde Él quería. ¿Pero por qué? Porque Él te invitaba a analizar las cosas y Él era su forma. Y si nosotros hiciéramos todas las cosas como Jesús la hace o la hizo en su tiempo cuando estaba en la tierra, el mundo sería totalmente diferente. Y careceríamos de tantos conflictos, la verdad. Porque es que
Definitivamente el mundo está hecho de conflictos. Esa es la realidad. Donde quiera que nos vamos a mover, donde quiera que estemos, vamos a encontrar una persona conflictiva. En un grupo va a haber alguien que siempre va a querer ser el salido, como dicen en mi país. El que más llame la atención. Y siempre va a buscar las cosas para causar problemas. Usualmente suele ser así. Nosotros como cristianos no hacemos eso, ¿verdad? Eso es lo bueno, que nosotros estamos limpios, como decía mi pastor antes. Nosotros, aquí no hay nadie en esta sala que haga esas cosas. Entonces es así. Y, por ejemplo, cuando nosotros estamos tratando las causas de un conflicto, podemos encontrarnos también con discordancia entre valores. Por eso se puede producir un conflicto. ¿Por qué? Porque yo no creo lo que tú crees, porque mis ideas son muy diferentes a las tuyas, mis valores no van con lo que tú quieres. Ahí se causa la discordancia de valores. Tenemos también la discordancia de intereses. Ay, yo no quiero lo que el pastor quiere. Entonces, como yo no quiero lo que él quiere, yo tengo que hacerle entender a él que se va a hacer lo que yo quiero. Hay problema. ¿Por qué? Porque la discordancia de intereses, lo que yo estoy buscando es mi propio beneficio. Cumplir mis metas llevándome por delante a quien sea. Y eso te va a traer un conflicto. En el mundo cristiano no debe ser así. Debemos ponernos unánimes, debemos estar unánimes para que lo que tenemos que resolver sea en paz, como dice la Biblia, teniendo comunión unos con otros y saber escuchar, comunicación efectiva. ¿Para qué? Para que cuando haya una situación difícil de resolver y quizás uno de ustedes le dice al pastor, bueno, pastor, se está complicando, ¿cómo lo resolvemos? Quizás tú no lo sabes, pero si te sientas a escuchar al pastor Luis, él lo va a saber. Y quizás sabe una parte, pero otro de ustedes le dice, pastor, mire, yo pienso que si hablamos con X o Y persona, podemos resolverlo mejor. 3 cabezas piensan mejor que una sola. Y si nos damos cuenta, Jesús tenía 12 apóstoles. Eso significa que un equipo de trabajo unido trabaja mejor que cuando es una sola persona que está pensando y dándole cabeza a todo lo que tiene que hacer. Y lo vemos, es un ejemplo claro en nuestras congregaciones. Aquí, por ejemplo, Danilo Montero, el pastor, él no trabaja solo. Él trabaja con todos ustedes que forman un equipo de trabajo. No fuera fácil para él cuando tiene que enfrentar cualquier conflicto si no tuviera apoyo espiritual y apoyo físico de cada uno de ustedes. Entonces, evidentemente, para la unión de nuestros pensamientos, de todas las cosas que tenemos que hacer en el mundo, es necesario unidad, escucha activa, comunicación efectiva y buscar un consenso para el beneficio de todos. Es de la única forma que vamos a lograr poder erradicar los conflictos. Que conste, los conflictos nunca se van a ir al 100%, ¿ok? Siempre va a haber algo con lo que tienes que lidiar en tu vida. Pero como personas, cuando aprendemos a manejar esa parte interna de nosotros, lo vamos a poder reflejar externamente. Si tienes un conflicto intrapersonal, te va a afectar y va a afectar tu exterior. Pero cuando buscas refugiarte en los brazos de Dios y pedir dirección a Dios para saber qué hacer, cómo hacerlo y dónde hacerlo, eso se va a reflejar en tu vida espiritual y en tu vida física. ¿Por qué? Porque lo vas a traer al mundo exterior y se te va a hacer mucho más fácil lidiar con los problemas y las situaciones que tengas que enfrentar en el diario vivir. Y como lo he dicho muchas veces, sin la comunicación efectiva no se puede. Sin escuchar al otro
a ver qué es lo que piensa. Porque simplemente a veces queremos ponernos nosotros y que se haga nuestra santa voluntad y no la voluntad de Dios. Y eso es lo más difícil en nosotros los seres humanos. Cuando queremos hacer las cosas como nosotros queremos. Y ni siquiera pensamos, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué haría? Si nos fijamos, cuando habían situaciones difíciles, Jesús buscaba la manera más fácil de poder solucionarlo. Quizás a él no le costaba tanto porque él era Dios, ¿verdad? Pero era humano. Él se hizo hombre como nosotros y tuvo muchos conflictos. Yo supongo que aquel momento, cuando Jesús estaba con hambre, después de todos esos 40 días, cuando le presentaron, le dijeron, oye, tírate que te voy a dar todo eso. Eso va a ser tuyo. Quizás pudo habérsele generado un conflicto. Porque él diría, pero mi padre me manda a morir por esta gente, me manda a hacer todo por esta gente, y este me está ofreciendo a mí villas y castillas. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Pero Dios era sabio en su propia sabiduría. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser sabios. Porque a veces un conflicto no se va a resolver con levantarle la voz a alguien. Es mucho más fácil sentarte y platicar con una persona. Pastor Luis, mire, yo me ofendí. Pastor Luis me va a preguntar, ¿por qué usted se ofendió, mía? Yo, bueno, porque usted me gritó. Tal vez no lo hizo a propósito, pero yo soy muy sensible. Ya eso está causando un conflicto entre él y yo. Aunque quizás lo hizo sin ni siquiera darse cuenta. Entonces así, hay que prestar atención a nuestro alrededor, pero también prestar atención a nuestra parte interna. Cómo Dios va trabajando con nosotros. Y a medida que nos abramos a que Dios trabaje en nuestras vidas, para nosotros va a ser mucho más fácil poder resolver las situaciones que se nos presentan en la vida. Y que día a día nos topamos con ellas. Porque somos humanos. Y hasta que partamos de este mundo, no vamos a dejar de resolver conflictos. Así que eso es todo.